porque ahora se descubre que la sentencia a Fujimori se redacta a mitad del juicio oral. O sea, ya no importaba lo que diga el fiscal, lo que diga la defensa, porque ya estaban redactando la sentencia. Número 2, se le aplica de frente a la autoría inmediata. Tú eras el dictador, por lo tanto, tenías que saber o tenías que ordenar. No hay pruebas objetivas, no me interesa, sí, eso es lo que dice la autoría inmediata y se acabó. Y ahora eso genera que cada cierto tiempo aparezca el problema del indulto, que influye directamente en nuestra vida política y hasta en nuestra vida económica. ¿Qué va a suceder de aquí cuando pasen, al fin tengamos acusación, haya un juicio oral y de aquí a 5 o 6 años tengamos 3, 4 expresidentes en la cárcel, todos pidiendo indulto? Ya, pero Daniel, ¿qué pasaba si ocurría lo que ocurrió con Toledo? Es decir, pónganse en la situación del fiscal y del propio juez. ¿Qué pasaba si simplemente agarraban sus chivas y se iban, como hizo Alejandro Toledo? Lo que están haciendo en estos momentos... O sea, ante la imagen del país, de que acá no hay justicia, de que acá simplemente... El sentido común no va siempre de acuerdo con la parte legal. La parte legal es normas, tal como habla Wilfredo Pedraza. El sentido común muchas veces no participa. Y por eso es que después nos vamos a sorprender cuando se pida nulidad, por ejemplo, por esto. ¿Qué va a pasar si de aquí a 2, 3 semanas, un mes, la Sala Superior dice que el juez Carguancho se equivocó y ordena que sigan con comparecencia restringida? Van a salir en olor a santidad, en olor a dignidad, en olor a... Yo sí estoy aquí haciendo frente. ¿Eso puede pasar, doctora Moretti? ¿Eso puede ocurrir? Indudablemente que sí. Y a mi criterio, debe ocurrir. Yo no digo que podrá, debe ocurrir. Por lo siguiente. O sea, usted lo anuncia. O sea, cuando esto vaya a la apelación, van a devolverle la libertad a Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Por una razón muy sencilla. Porque ya la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema ha considerado que el peligro procesal y la obstrucción en el esclarecimiento de los hechos es el requisito más importante. No dice los otros, no. Dice el peligro procesal. Y lo dice, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Y yo en el libro que te he hecho referencia hago mención de varias ejecutorias, por eso que hablo con conocimiento de causa. Y hay pronunciamientos. Y así lo ha manifestado el presidente de la Corte Suprema. Oiga, no abusen a los jueces, no hagan uso y abuso de la prisión preventiva. De tal manera de que si se dice, como dice Torres Jaro, hay un pedacito de peligro procesal y con eso basta. No puede. Es todo lo contrario. El mayor porcentaje para darle validez a una prisión preventiva es el peligro procesal. Es el peligro de que se escape o que te interfiera. Vamos ¿no? Sí, con Carlos Torres Caro sobre esto. Estoy dando un ejemplo de que el juez se ha pronunciado respetando los 3 elementos. Y yo voy a discrepar aquí con mi colega en el sentido de que no es así tan sencillo que la Corte vaya a revocar este mandato dispuesto por el juez. Yo no creo que se atreva a la Corte, a la sala correspondiente a hacerlo, porque hay tanta la cantidad de evidencias, es tal la cantidad de la carga probatoria, es tal la cantidad, y es más, desde aquí le digo a la Fiscalía, lo que tiene que hacer ya no es esperar lo de OAS, lo que tiene que hacer es de inmediato formular la acusación. El lunes. El lunes. Es decir, por lo que uno ha escuchado, porque eso es cierto. Pero que bastaba. Cuando uno escuchaba la cantidad de información que daba el fiscal, la cantidad de evidencias que había recogido, ¿no? La cantidad de convicciones que tenía el fiscal, la conclusión era: yo lo denuncio por lavado de activos y asociación ilícita. Desde mi punto de vista, lo que decía el fiscal era trabajo que lo que decía el juez era trabajo que debía haber hecho el fiscal, porque el juez ha utilizado una serie de cosas, de dichos y de evidencias o pruebas que no había considerado el fiscal. Vamos a recordar un poco, porque es cierto también que en toda esta controversia pesan mucho las imágenes, ¿no? Y la imagen de Nadine Heredia se convirtió en una imagen sumamente poderosa y controversial. Vamos a ver este recuento del pase de Nadine Heredia por la política. Adelante, por favor. Está con nosotros la señora Nadine
Heredia de Humala. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, Nicolás? Muchas gracias por esta deferencia. Es la primera vez que aparece usted en un programa de televisión, ¿no Sí, cierto? es la primera vez una entrevista En exclusiva. una entrevista formal. 11 años atrás, Nadine Heredia dio esta entrevista convencida de que su esposo sería presidente en primera vuelta y que ella sería la primera dama que todos los peruanos necesitábamos. Y por eso es importante para nosotros saber quiénes son las personas que pretenden llegar al poder, porque ustedes pretenden llegar al poder, ¿no? Sí, claro, para eso estamos participando. Hemos formado un partido político con Ollanta y creo que esas son las intenciones sinceras, ¿no? Sandalias, una pizca de rubor y el rojo en los labios. La apuesta de Nadine era ser reconocida como la sencilla esposa de un comandante en retiro. La austera comunicadora de padres provincianos, una madre de carácter, la antítesis de su entonces rival Pilar Nores. Cero glamour era el primer estadio de su gran transformación. ¿Quién es Nadine Heredia? Tiene 29 años. Sí. No es demasiado pronto, no es demasiado joven, porque Nadine Heredia no va a ser primera dama ahí en su sitio, ¿no es cierto? Bueno, ¿desde qué aspecto, no? O sea, desde el aspecto político, Nadine es una persona, una mujer, como tú bien dices, de 29 años, pero que a lo largo de los años ha ido construyendo, digamos, una vocación de servicio por su país. Y eso se puede materializar de muchas maneras. Y una de las formas en las que estamos ahora materializando eso es en la participación política activa. El modelo de la mujer nacionalista convenció a millones. Vino a visitar Venezuela y me da mucho gusto saludarlo a Ollanta Humala y su esposa Nadine. Nadine, que a los 22 se casó con su sobrino, 14 años mayor, era protagonista estelar de la campaña y su sencillez era parte de su patrimonio. Él es una persona sencilla. Ella aparentaba serlo, pero apenas como... Pero ya en la candidatura ustedes veían unos visos de codicia, No. ¿Pero qué nos está diciendo el otrora amigo del matrimonio Humala Heredia? ¿Cómo es posible que nos haya engañado a todos la elegida mejor amiga de promoción del Colegio María de las Mercedes, la negrita de la familia que quería ser doctora, la mujer cuyo nombre en francés significa esperanza? Ella prácticamente tenía un encargo específico que era el área comunicaciones. En las reuniones de comité ejecutivo o comisión política hablaba muy poco o no hablaba, simplemente tomaba nota. Pero desde el día número 1 que ganó la elección el expresidente Humala, el primer síntoma la primera manifestación, digamos, de poder o de codicia que ella manifiesta es cuando reclama una mejor oficina en las Naciones Unidas, en el local de las Naciones Unidas. Entonces ahí decían, pero ¿qué tiene que hacer una oficina la señora? Pero ahí se estaba buscando quién iba a ser ministro, quién estaba haciendo las coordinaciones, pero creo que desde ese momento ya comenzó la transformación. Convertida en la primera dama 100% peruana en 26 años, la también embajadora de la quinoa marcó la agenda de todo el país. Que si le dio la espalda al presidente, si tanto cuesta caminar de derecho, que quién gobernaba en realidad, que si el poder cambió a Nadine, o solo reveló lo que verdaderamente era. Tratamos de que ese equilibrio entre la vida política y la vida familiar no se rompa, porque hemos visto muchos casos de parejas presidenciales que por estar en este trajín donde hay diferentes tipos de caracteres o incluso de intereses, dificulta la vida familiar, y para nosotros es sumamente importante mantenernos unidos como familia. Resultó obvio que desde que cuando ya estaban en el poder habían cosas raras que pasaban ahí, mucha concentración de poder. Estamos trabajando muy duramente con
el presidente de la República, con los diversos ministerios. Mucho manipulación de concursos públicos con la anuencia de algunos ministros. Mañana hay un paro del CESE. ¿Cuál es su sanción para los docentes? Paro de profesores. El paro de profesores. ¿Dónde está mi ministra? Para don Isaac, la codicia de su nuera se manifestó mucho antes de llegar a Palacio de Gobierno. Cree que se trata de una cuestión familiar. Lo que noté que era muy aficionada al dinero, ¿no? Entonces, en los Sumala no somos así. Estamos dedicados a la cuestión política. Ahora, el que quiere hacer negocio hace su negocio. Por ejemplo, ella decía que en la carrera militar se gana muy poco, él era comandante y su sueldo no llegaba con su gasolina, con todo a 3.000, ¿no? Entonces, ¿con eso cómo puede vivir? Y ella quería que haga otra cosa. Que salga y se dedica al negocio. ¿A qué empresa se refería Nadine? La licenciada en comunicaciones con maestría en sociología, que le avisó a sus padres que se casaba solo con una semana de anticipación. Alan García baila el reggaetón porque Nadine no canta para la campaña electoral. Porque yo no quiero explotar digamos, los símbolos de la cultura juvenil para ganar votos, ¿no? Si a mí me nace cantar, lo voy a hacer, pero no como algo disforzado, ¿no? Yo veo que es un poco disforzado que a su edad y a sus canas se ponga a bailar un reggaetón. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Fuera la primavera no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa el principal y a dos. Y entonces, con esa misma plasticidad, dejó de regalar polos rojos en bolsitas. Y para la próxima campaña se puso el polo blanco, los jeans y las zapatillas todoterreno. Claro, hasta que ganaron la presidencia. La gran pregunta que todos debiéramos formularnos, ¿no? O sea, entramos a la política con polo de nacional, de gamarra y un pantalón del mismo origen. ¿Por qué cuando llegas al cargo tienes que comenzar a usar ropa importada y de marca y zapatos y aretes y collares? O sea, ¿qué significa eso? Pero ahora... Además de codicia, una cabeza hueca del tamaño del Estadio Nacional, ¿no? Y en un lustro, los vestidos extravagantes fueron reemplazados por gustos cada vez más finos y costosos, como su conocida predilección por los zapatos Salvatore Ferragamo, de más de $700 el par, o vestidos como el que lució en su visita a la realeza española, de la diseñadora Claudia Jiménez, valorizado en $1.500. Entre otras carteras y joyas que demostraban su nuevo estatus. Pero Luz es diferente. No, Luz, ¿te gusta? Aparentemente, por lo que uno ve, es una persona muy ambiciosa. No es para nada tonta, es una persona muy estructurada. Muchos creemos más estructurada que su marido. Y que creo que pensaban que esto era más fácil de lo que creían, ¿no? Y en su primera aventura política han terminado detenidos. A casi un año de haber dejado su cargo protocolar como primera dama de la nación, Nadine Heredia Alarcón está abandonando el Palacio de Justicia y es trasladada por el INPE hacia el penal, donde llevará 18 meses de prisión preventiva, investigada por la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Señora, ¿por qué está llorando? ¿Por qué llora, señora? ¿Por Ollanta y Nadine? No lo veo, no le regalé. Señora, ¿llora por...? Si es la prensa, son basura ustedes. ¿Llora por Nadine usted? Indignada de esta injusticia, porque también soy madre de familia y me indigna toda esta injusticia, ¿no? ¿Qué usted a Nadine Heredia? ¿Qué le diría? Yo no tengo palabras, solamente la fortaleza, que siga adelante como madre, ¿no? Que eso es algo que espera. Esta es una injusticia. Él ha hecho por mi pueblo, por ejemplo. Beca 18, pensión 65. Por eso se han vengado. Hace unos días, Nadine apareció entre las cámaras con el rostro lavado, sin maquillaje, denotaba otro semblante. Y aunque los jeans y el polo han vuelto, cabe preguntarse por cuánto tiempo más.
¿Usted cree que ella sea capaz de, luego de salir de cárcel, se lance a la presidencia? Bueno, yo no descarto nada de eso. Dependerá del Poder Judicial si realmente logra probar que en efecto hay aquí un delito y terminen sentenciados. Pero si por alguna razón ellos no son sentenciados, ahí sí. Hemos creado un monstruo que Dios sabe quién no puede parar, ¿no? Estamos en realidad discutiendo dos temas. No solo si la prisión preventiva es la correcta o no, sino en realidad un asunto de fondo. No es verdad, porque finalmente se dicta la prisión preventiva para crear las condiciones para un juzgamiento adecuado y que las personas no evadan la acción de la justicia de cargos gravísimos que se están formulando contra ellos. No hay cargos todavía. Ese es el problema. No hay acusación. Es que si hubiese la acusación, entonces sí tendría más sentido, que es finalmente lo que todos queremos. O sea, la gente lo que quiere es que los acusen, los sometan a juicio y los condenen. ¿Me entiendes? Eso es lo que esperamos todos, y no solamente con Ollanta y Nadine, sino que queremos que igual se investigue a tu amigo el doctor Alan García. ¿Cuál de todos? Alan García. El doctor Alan García, igual a los que sí han hecho campaña en el 2006-2011, estos cócteles que te daban 1,5 millones de soles. O sea, por favor. O el microbusero que en 9 años se convierte en un sujeto con tanto dinero que dice, no te preocupes, aquí te pongo 15 millones de dólares para la campaña. O sea, claro, tú eres inocente y lo puedes creer, ¿no es cierto? Pero la mayoría del pueblo es más desconfiado. O sea, yo soy inocente. Entonces, lo que necesitamos acá es... Ingenuo. Digamos, soy ingenuo. Claro, pero la gente también, pero por ejemplo, a la gente también le sorprende un hecho como este. Alejandro Toledo tiene una orden de prisión preventiva y se escapó. Y de esa manera le dio la razón al fiscal y al juez que tomaron, al que él solicitó.